Can Yaman y Demet Özdemir, juntos en Roma. ¿Pero qué está pasando aquí? El salseo nos está explotando en la cara, amigos. Si pensabais que lo vuestro con esta pareja había acabado, preparaos, porque la cosa se pone muy interesante. Ya sabéis, Can Yaman, el bombón turco que tiene a medio mundo suspirando, y Demet Özdemir, la chica que lo conquistó en Erkencikus. Han estado en Roma, y no solo de paseo turístico. Los pillaron compartiendo hotel. Y no solo hotel, sino que se dice que compartieron habitación. ¡Ay, madre mía, qué fuerte! A ver, seamos sinceros. Roma es una ciudad para enamorados, ¿no? Es el lugar perfecto para una escapada romántica. Y si ya de por sí las cosas entre ellos siempre han tenido esa chispa, ese algo que no se va, que lo hayan elegido como destino, bueno, ya dice mucho. Pero esto de la habitación, eso ya es otro nivel. No es como que hayan coincidido en el mismo evento o se hayan cruzado por la calle. Habitación compartida. Si esto fuera una película, ya estaríamos esperando el primer beso y todo. Para mí lo que yo creo que está pasando aquí es que aunque digan que están separados, o que cada uno sigue su camino, hay una conexión que es innegable. Y parece que esa conexión les llama a encontrarse, a verse, a vivir momentos juntos. Y Roma, pues qué mejor escenario. Muchos dirán que es solo una coincidencia, que ambos tenían compromisos profesionales o personales en la ciudad eterna. Pero vamos a ver. Coincidir en el mismo hotel y, supuestamente, en la misma habitación. Eso ya huele a algo más que una simple casualidad. Lo que yo sospecho es que esta pareja tiene un tira y afloja constante. Un día sí, un día no. Quizás no están juntos oficialmente, pero tampoco están del todo separados. Es como esa amistad que se convierte en algo más y luego vuelve a ser amistad, pero siempre queda ese pozo. Imagínense la escena, ellos dos en Roma bajo el sol italiano con ese encanto que los caracteriza. Se pasean, comen pasta, disfrutan de la ciudad, y luego, ¿a dormir? ¿Solos en habitaciones separadas? No me lo creo ni harta de vino. El salseo aquí es que no se atreven a dar el paso definitivo, ya sea para volver o para decir adiós para siempre. Y estas escapadas secretas, estos encuentros casuales, son su forma de mantener viva esa llama, o quizás de aclarar sus sentimientos. Piensen en la presión que deben tener. Son dos estrellas, todo el mundo los observa. Si vuelven, salta la noticia. Si no vuelven, también. Así que quizás prefieren ir poco a poco, viviendo estos momentos sin hacer mucho ruido, aunque al final siempre alguien los pilla. Yo creo que aquí hay más de lo que nos cuentan. Mucho más. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es palpable, la hemos visto en pantalla y la seguimos sintiendo en cada foto, en cada rumor. Y si encima se encuentran en un lugar tan romántico como Roma y duermen, bueno, ya sabemos. ¿Os imagináis lo que deben estar sintiendo? La nostalgia, el cariño que se tienen, quizás todavía ese amor que no se apaga. Y un lugar como Roma te pone todo eso a flor de piel. Lo que yo veo es que esta historia no ha terminado. Ni de lejos. Y me parece genial, porque ¿quién no quiere ver a esta pareja junta? Son dinamita. Así que la pregunta del millón es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta escapada a Roma es la señal de que van a volver definitivamente, o es solo un fuego artificial que se apagará pronto?